Lo de que la Tierra es redonda se sabe desde la antigua Grecia. Eratóstenes lo demostró con un simple palo e incluso aproximó bastante su radio hace más de 2200 años. Lo que no se sabe hace tantos siglos es que la Tierra está achatada por los polos. ¿Cuándo se supo eso? ¿Cómo se supo? Acompañadme en esta historia que nos va a llevar por Francia, España, Ecuador y Laponia, y que empieza, como tantas historias científicas, en el santísimo Isaac Newton. Newton tenía bastante clarito que la Tierra no era una esfera perfecta. Su teoría de la gravedad hacía predecir que en realidad la Tierra estaba achatada por los polos. Pero si ya es difícil a simple vista darte cuenta de que la Tierra no es plana, darte cuenta de que está achatada por los polos, pues es complicadete. Por otro lado, el gran René Descartes sostenía que no, que de achatada por los polos nada, que la Tierra está achatada por el ecuador, que tendría una forma de melonazo en lugar de la sandía que parecería la Tierra según Newton. Según la teoría de Descartes de los vórtices en el éter, la Tierra era un melón y sus seguidores así lo defendían. ¿Quién tenía razón? Y sobre todo, ¿cómo saberlo? En pleno siglo XVIII la gente no se aguantó más la duda y surgió la primera expedición científica internacional de la historia. Toma ya. La expedición geodésica franco-española al Ecuador, llevada a cabo por la Academia de las Ciencias de Francia y el Reino de España, que comenzó en 1735 y duró 9 años. Más o menos porque a algunos miembros de la expedición la zona de lo que hoy es Ecuador les encantó y se quedaron o volvieron a Europa años más tarde. ¿Qué es lo que querían hacer? La idea era medir lo más exactamente posible la distancia entre dos paralelos consecutivos cerquita del ecuador, es decir, cuánta distancia corresponde a un grado de latitud en la zona ecuatorial. Eso luego lo comparas con la distancia que corresponde a un grado de latitud cerca de los polos y ya estaría. ¿Por qué? Porque si la distancia entre dos grados consecutivos cerca del ecuador es mayor que cerca de los polos, significa que la Tierra está achatada por el ecuador. Si por el contrario es más corta, entonces es que está achatada por los polos. La trigonometría la tenían clara, las consecuencias de esas mediciones también. La latitud se puede medir bastante bien con las estrellas y la sabían medir. Así que, ¿qué falta? Pues medir la distancia sobre la Tierra lo más exactamente posible. Para medir cerca del polo, el matemático francés Maupertuis y el físico sueco Celsius, el de los grados Celsius, se fueron a Laponia. Y para medir cerca del Ecuador, pues hicieron una expedición al Ecuador, claro. Cogieron unos barcos, instrumentos de medida, gente muy lista y a Ecuador, que por aquel entonces pertenecía al virreinato del Perú, por cierto, pero eso es otra historia. La gente lista eran 3 franceses, Charles-Marie de la Condamine, Pierre Bouget y Louis Gaudin, y 2 españoles, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Además llevaron asistentes médicos, otros científicos y mucha gente más. Aprovecho para hacer mención de mi admiración por Jorge Juan, que es uno de los mejores científicos y matemáticos que ha habido en España en toda la historia, y que no se le conoce tanto como se debería. En Europa se le conocería como el sabio español, nada menos. Vamos para adelante. En pleno siglo XVIII y sin los instrumentos que tenemos ahora, medir con exactitud distancias sobre la Tierra era bastante difícil. Pero se disponía de un método muy chulo que permitía, si se hacía bien, lo cual era complicadísimo en la práctica, solucionar el problema. El método se llama redes de triangulación y fue inventado por el matemático holandés Willebrord Snell en el siglo XVII. El método este de la triangulación geodésica consiste en trazar sobre el terreno una red de triángulos concatenados cuyos vértices sean puntos notables de ese terreno. Por ejemplo, cimas de montañas o torres o cosas así, que sean bien visibles desde la distancia. Lo primero que se hace es medir de forma exacta una línea base, un lado sobre el terreno. Tiene que ser bastante grande para que luego no nos queden triángulos demasiado agudos ni demasiado obtusos. Una vez obtenida de modo exacto la longitud en línea recta de esa base, se empieza con los cálculos. La base se considera el lado del primer triángulo y sus extremos son los 2 primeros vértices del triángulo. Entonces es cuando se mira al tercer punto, que tiene que ser uno de esos lugares visibles que decía antes, una cima o una torre. Como está a la vista, se pueden calcular los ángulos adyacentes a la base. Ya tenemos entonces un lado del triángulo y sus 2 ángulos adyacentes. Las mates nos enseñan entonces cuánto miden los otros 2 lados del triángulo. Ya tenemos un primer triángulo perfectamente construido. Ahora lo que hacemos es usar como nueva base cualquiera de esos lados que hemos calculado. Y hacemos lo mismo con respecto a un nuevo punto notable del terreno, otra cima, otra torre, etc. Así construimos triángulo a triángulo una red que nos lleve a nuestro punto de destino. Como conocemos todos los ángulos y lados de la red, medir la distancia en línea recta entre un punto de la red y otro cualquiera es sencillo usando matemáticas. Ya sabes, senos, cosenos, el teorema de Pitágoras, todo eso.
Los triángulos no tienen secretos para los matemáticos. Sobre el papel la cosa es sencillísima si sabe las matemáticas suficientes, que no son excesivamente complicadas. Sobre el terreno no es tan fácil. Hay que medir con precisión las posiciones de los puntos que van a ser vértices de los nuevos triángulos, en concreto la latitud, y para ello se usan observaciones astronómicas. Por un lado observaban el limbo superior del Sol al paso por el meridiano, y por otro observaban estrellas situadas aproximadamente en el cénit del lugar, también al paso por el meridiano. Se hacían con esos datos diversos cálculos y se tenía la latitud, que era clave para lo que querían hacer. Además, hay que tener en cuenta que la Tierra es curvada y eso influye en cómo se trasladan las distancias que medían las líneas de cumbre a cumbre al hacerlas corresponder con esas mismas líneas pero a nivel del suelo. Lo hicieron con una exactitud pasmosa. Es absolutamente admirable cómo usaron los conocimientos de astronomía, de geodesia, que se habían acumulado desde los antiguos mesopotámicos y los antiguos griegos, y la cantidad de aparatos que desarrollaron para hacer esas observaciones. Otra dificultad es medir bien sobre la Tierra, sobre el suelo, sobre todo para la base inicial, que si no arrastramos errores durante todo el proceso. Esta parte también es bastante técnica, pero por suerte ellos eran expertos. Además, hay que tener en cuenta que el sistema métrico decimal no es que estuviera de moda precisamente en aquella época y eso podía generar problemas si no se era riguroso. Por ejemplo, la unidad de longitud que usaban era la toesa, que mide 1,945 metros. Bueno, pues con todas esas dificultades, más algunas otras, meteorología, visibilidad, terreno irregular, etc., se pusieron manos a la obra. El primer vértice elegido para la triangulación estaba en Pueblo Viejo, al norte. El último al sur, en la ciudad de Cuenca. Decidieron medir 3 grados de latitud en lugar de solo 1 para tener más exactitud. Usaron una red de 35 triángulos chulísima y usaron una de las líneas para, a partir de ella, medir la distancia en línea recta entre Pueblo Viejo y Cuenca. Además de las dificultades propias de las mediciones, tuvieron 1000 aventuras que contaron en varios libros y que nos muestran que aquellos marineros, matemáticos, científicos eran verdaderos aventureros. Bueno, pero ¿y cuál fue el resultado? ¿Revolucionaron la ciencia y la geografía? Pues sí y no. Sí, porque demostraron que la longitud del grado de meridiano cerca del Ecuador era menor que la del grado medido en Laponia, con lo que quedaba definitivamente demostrado que la Tierra se achata por los polos. Y no porque no llegaron los primeros. Los datos que ya se conocían de Maupertuis y su expedición a Laponia confirmaban las predicciones y datos de Clergaud y Cassini de mediciones en Francia, que a su vez confirmaban los argumentos teóricos de Newton y Huygens y otras mediciones previas usando péndulos. Así que no podemos decir que fuera una sorpresa. Pero desde luego la exactitud de las mediciones de la expedición del Ecuador era mucho mayor que la de todas las otras, con lo que despejaron cualquier duda que pudiera haber. Y ese fue otro de sus éxitos, una metodología llevada a cabo con un rigor alucinante, meticulosísimo, y que sirvió a muchas otras triangulaciones que permitieron hacer mapas después por toda Europa. Además, fueron un ejemplo de colaboración científica internacional, y ese ejemplo lo siguieron después muchos de los viajeros científicos que hubo en los siglos XVIII y XIX, como Malaspina, von Humboldt o el mismísimo Darwin. Es precioso ver cómo se manejaban las matemáticas y el ingenio para resolver un problema tan importante como conocer cómo es el mundo en que vivimos. La historia de Jorge Juan y la expedición geodésica al Ecuador me parece una maravilla, de verdad. Además, Jorge Juan tenía solo 21 años y Antonio de Ulloa solo 19. Veo a esa gente y siento que estoy tirando mi vida, la verdad. Nah, es broma. Pero flipas lo jóvenes que eran, ¿eh? Hasta el próximo vídeo.